Tenemos a... Probando sonido, 1, 2, 3. Ella me pidió la... retorno. Estamos. Alejandro, debo que se va a comentar. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Estamos aquí desde el IESA junto al profesor Aramis Rodríguez, que es profesor titular del Centro de Innovación de Emprendimiento del IESA y doctor en Ciencias Empresariales de la Universidad de Nebrija. Y también nos acompaña el profesor José Mayora, profesor adjunto del Centro de Gerencia y Liderazgo, sociólogo, profesor del Centro de Gerencia y Liderazgo del IESA, y cuenta con más de 40 años de experiencia profesional trabajando en el sector privado y público. Y vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy, la negociación en 3D. Bueno, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Como bien dijo Michelle, mi nombre es Aramis Rodríguez, soy profesor del Centro de Innovación y Emprendimiento. Y muchas personas se preguntarán, bueno, ¿pero qué hace una persona del Centro de un webinar de negociación? Con el experto en negociación, que lo tengo aquí al lado, el experto en negociación de nuestra institución es el profesor Mayora. Brevemente, profesor, hago esa introducción. Yo vengo trabajando... Todo aquel que está ejerciendo actividad económica sin autorización. Dentro de las organizaciones. Al momento de las tensiones, si no son bien manejadas, Los requisitos porque te van a pedir la cantidad de rendimiento de Simón Bolívar. negociación, conflicto, en este ámbito, en mi ámbito de no. Entonces, Es algo de productos de investigación, de documentos que hemos estado desarrollando y vamos a compartir en los próximos meses. Y bueno, ¿por qué no? Hacer un seminario para compartir elementos relacionados a la negociación. Yo voy a empezar este seminario haciéndole una pregunta al profesor Mayora, que lo tengo aquí, y va a hablar un poco acerca de... Profesor, los seres humanos pues, negocian, pero no todos negocian bien. A mí me gustaría empezar por allí, profesor.
¿pudiese usted hablarnos un poco acerca de negociación profesional o negociar? Porque todos los seres humanos negocian, pero no todos. ¿Qué puede decir usted acerca de eso? Bueno, muchas gracias, profesor Aramí. Celebro a todas las personas que están aquí, les saludo. Antes de contestarle su pregunta, yo quiero aclararle a usted algo, porque usted me presentó a mí como un experto, y yo no soy un experto. Yo le tengo terror a la palabra experto. Cada vez que hablo, ¿me entiende? Fulano es un experto, a mí eso me eriza los pelos, ¿no? Yo no sé si ustedes saben cómo se escribe la palabra experto. Experto. Bueno, hay una consejo popular que dice, todo negocio. Negociamos todos los días. No, eso es cierto, pero es cierto relativamente. No es verdad que todo. Y tampoco es verdad. Ahí me llegan las claves también venezolanas. Y ya me faltan como. Entonces vamos a silenciar. Ok. Ni es verdad, ¿me entiendes?, que negociamos todos los días. Hay ciertas transacciones que no son negociaciones. Y se confunden con negociación. Y la gente la confunde con negociación. Eso es importante, ¿correcto? Y entonces, en muchas oportunidades uno escucha, es que estaba en una negociación, y no es así. Entonces, hay un tema inicial que es un tema cognoscitivo, y es lo primero a lo cual uno tiene que acudir, y es lograr que la gente entienda qué es una negociación y qué no es una negociación. Hay un libro muy interesante sobre estrategias de negociación de un autor que se llama Stuart Diamond, y él creo que es en la 4ª, la 5ª página, tiene una parte de su libro que dice que no es una negociación. Y a mí me parece que eso es muy importante, porque no todo es una negociación. Y profesor, permítame, entonces esto es clave y fundamental al momento de ser negociadores desde el punto de vista profesional. Vuelvo y repito, porque yo puedo negociar o creer que estoy negociando con mi hermano algo en la vida cotidiana, pero no necesariamente esa, entre comillas, negociación o transacción la estoy abordando de forma profesional. Entonces, para los gerentes, para los líderes organizacionales, para las personas que no sean gerentes o líderes, pero que están en el contexto organizacional, que vamos a delimitar este seminario, el contexto organizacional, empresarial, el hecho de entender si van a estar enfrentándose a procesos de negociación, el hecho de entender, empezando por allí, que la negociación, una disciplina, hay que dedicarle esfuerzos cognitivos y experiencia, pues importante hablar de qué es la negociación. Entonces, por eso el seminario de hoy, el título es bastante llamativo, ¿no, profesor? Negociación en 3D. En 3D. Usted no puede decir, entrando ya en el tema de qué es la negociación y entender, esta profesional, cómo se concibe, ¿qué es esto de la negociación en 3D? Voy a adelantar unas láminas que tenemos aquí. Vamos por partes. Lo primero que yo quiero aclararle, a mí me causa mucha hilaridad, por decirlo de alguna manera. Chico, fulano de tal es un experto negociador porque tiene muchos años de experiencia. Eso no nos hace expertos negociadores tener muchos años de experiencia. De hecho, lo dice la evidencia científica. De hecho, exactamente, lo dice la evidencia científica. Cuando el profesor habla de la evidencia científica, nosotros estamos trabajando en este preciso instante en una investigación que está demostrando que eso no es cierto. Con muchos años de experiencia. El tema aquí tiene que ver con algo que es muy importante. El profesor decía la disciplina. Hay algunos autores que dicen que los negociadores más exitosos son los que le dedican más tiempo a preparar una negociación. Y para usted dedicarle tiempo a la preparación de una negociación, necesariamente debe tener un bagaje vinculado con la teoría de la negociación, de cómo se lleva adelante una negociación. Yo estoy cansado de ver en la práctica docente y en el día a día cómo confundimos cierto tipo de interacciones con negociaciones, que por cierto no lo son. Todas las negociaciones son procesos interactivos, pero no todos los procesos interactivos ni todas las transacciones que se realizan entre los individuos se pueden considerar negociaciones.
Entonces, profesor, la negociación es un proceso social complejo. Ajá. Y las complejidades, pues hay que tratar de enterarle de forma concienzuda y no linealmente. Entonces, la negociación es un proceso complejo y usted ha venido a través del tiempo tratando de no simplificar la complejidad, porque eso no se trata, sino de tratar de entender esa complejidad de una forma abstracta, en donde usted ha tratado de ver esto como un proceso de 3 ángulos, de 3 dimensiones, de 3 lados. Por eso que le llamamos de 3D. ¿Nos pudiese hablar un poquito acerca de cuáles son esos componentes o cuáles son esos elementos que puedan definir a este proceso complejo de negociación? Fíjense que la lámina dice, la negociación es un proceso social, no habla de un proceso gerencial. Y eso tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, la negociación es un proceso social. Y al ser un proceso social es cuando planteamos la gran complejidad que tiene la negociación. La gerencia lo que hace es administrar un proceso que es social. Pero inicialmente las negociaciones son procesos sociales. Y eso entonces plantea el calificativo de complejidad, porque la interacción social tiene sus complejidades. Y la interacción social tiene que ver, ¿me entiendes?, no solamente con los individuos, sino también tiene que ver con los colectivos, con los contextos. Y ojo, quiero aclarar algo, que no se confunda complejidad con dificultad. Así es. Las negociaciones no son difíciles, son complejas, ¿correcto? Entonces, profesor, hay unos componentes que usted viene definiendo o identificando. Vamos a quitar el término definir, que suena un poco soberbio. Lo defino, no. Pero usted viene identificando a través de las investigaciones que ha hecho y su experiencia, que a mí me ha servido muchísimo, por cierto, para entender el proceso de negociación. Y lo ha venido desmembrando y ha encontrado componentes. Y ha definido o encontrado 3 componentes. ¿Cuáles son esos 3 componentes? Bueno, mire, tal como lo dice el profesor, nosotros en la investigación hemos logrado establecer que las negociaciones tienen atributos y componentes. Es decir, atributos, cosas que las caracterizan, y componentes, elementos que las integran. Los 3 grandes elementos que integran a un proceso de negociación, que lo podemos llamar también la espina dorsal del proceso de negociación, son el objetivo, la estrategia y el acuerdo. Eso que ustedes están viendo allí es lo que define holísticamente todo proceso de negociación. Todo lo que pasa en un proceso de negociación está allí, está vinculado con el objetivo, está vinculado con la estrategia y está vinculado con el acuerdo. Y me llama mucho la atención porque este modelo, que por cierto el profesor está por publicar un libro donde va a hablar de este modelo con un detalle, a mí me ha servido, lo que vengo del mundo de la innovación, para sintetizar el proceso de negociación, porque uno se pierde en la literatura porque hay autores que dedican a hablar del proceso de la negociación como fases, etapas, hay otros que dedican a hablar más de la estrategia, y otros que dedican a hablar más de los acuerdos como tal, cuando explican el proceso, pero este modelo es como holístico, como un modelo 360 en donde se entienden estos 3 elementos dentro de un mismo proceso. Entonces, no sé si quiere, profesor, vamos a entrar un poquito esto en los 3 lados. Vean que la gráfica que usamos aquí es de un diamante o algo, una piedra con varias dimensiones, que está, digamos, descompuesta en 3 grandes, ¿no? Y entonces son como 3 lados de la negociación. Y vamos a desplegarla, ¿no? Fíjense que en la literatura convencional de negociación uno consigue mucha información sobre la negociación cara a cara, muchísima información. Uno consigue referencia a los términos de la estrategia porque lo refieren al proceso de preparación de la negociación. Y también consigue referencias al acuerdo, pero fundamentalmente donde hay más énfasis en la literatura, en el trabajo de investigación, es la negociación cara a cara, cuando los actores están sentados en una mesa, están intercambiando información y todo eso se supone que va a derivar en un acuerdo. Lo que dice hasta ahora la evidencia empírica es que hay una orientación desde el punto de vista de lo que es la cultura gerencial hacia el acuerdo, pero se deja de lado o se excluye la estrategia y el objetivo.
El modelo lo que plantea es de rescatar al proceso de negociación. Por eso es que decimos que es un modelo holístico. De manera que usted en un solo paneo pueda ver todo el proceso de negociación. Y al ver todo el proceso de negociación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que usted tiene que entonces entrar en el objetivo, qué pasa con el objetivo, en la estrategia, qué es lo que hace la estrategia, y así el acuerdo. Y si ustedes pueden leer, fíjense que el objetivo, lo que es la finalidad del proceso de negociación. Los actores cuando se sientan en una mesa no van a buscar un acuerdo, van a buscar un objetivo. La estrategia, ¿qué es lo que hace? No toma decisiones. La estrategia es una parte muy importante porque trata de identificar todos los caminos alternos que existen para usted llegar al objetivo. Y finalmente está el acuerdo, que es el gran compromiso de la negociación, donde se compendian todos los compromisos que han asumido los actores, los cuales, una vez ejecutados, van a permitir que los individuos tengan el resultado fundamental que es el objetivo. Y por eso es que en el gráfico, más o menos se trata de explicar allí que esto es un proceso iterativo, es decir, una vez que llega al acuerdo, vuelve al objetivo. Sí, señor. Y revisa otra vez la estrategia Sí, y señor. constantemente está en 360 viendo todos los elementos. Y como usted decía, profesor, lo voy a conectar con el inicio de esta sesión, ¿no? Yo decía acerca de negociar profesionalmente. Vean ustedes, ¿no? Si yo voy a negociar profesionalmente, tengo que por lo menos recorrer estos 3 elementos, no solo recorrerlos, sino pensar en ellos, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo al momento de yo ir a una negociación? Una vez que yo establezco ese objetivo, bueno, ¿qué estrategia voy a diseñar, voy a elaborar? Y eso me va a llevar a obtener algunos acuerdos. Entonces, no es lo mismo negociar que negociar bien. Esto aumentaría las probabilidades, digo yo, de hacer una buena negociación. Así es, desde el punto de vista conceptual de lo que es el proceso como tal. Y bueno, y en este sentido, no sé, profesor, si quiere hablar un poco acerca de... Porque esto se despliega, esto va mucho más allá de media hora, pero cada uno de estos elementos tiene un doble clic. Uno puede entrar y digamos, detallar más, ¿no? No sé qué... Sí, de hecho, el objetivo tiene sus atributos, es decir, las cosas que lo caracterizan, que tiene que ser preciso, que tiene que ser orientador y que tiene que ser contextual. ¿Qué significa el objetivo tiene que ser preciso? Bueno, mire, significa que un objetivo, al leerlo, le tiene que decir a usted lo que anda buscando. El objetivo no puede llamar a confusión, el objetivo no puede ser ambiguo. Eso es lo primero que plantea el objetivo. Lo segundo que plantea un objetivo es que tiene que ser orientador. ¿Orientador de qué? Orientador de las decisiones que se toman en el proceso. Cada vez que a usted le hacen una propuesta en una negociación, lo primero que usted tiene que hacer es entender la propuesta. Y entenderla significa validarla. Que quien le está proponiendo algo y usted que lo está recibiendo entiendan por lo propuesto exactamente lo mismo. Ahí no puede haber. Pero una vez que eso está validado, ¿qué es lo que usted hace? Agarra la propuesta y la compara con el objetivo. ¿Esta propuesta me acerca hacia el objetivo? Sí, esa propuesta para mí es válida. Esa propuesta no me acerca al objetivo. Yo desecho esa propuesta. Y la estrategia, ¿qué es lo que va a hacer? La estrategia no toma decisiones. La estrategia es, para decírselo coloquialmente, el gran asesor que tiene el negociador. Porque lo asesora en el camino, lo asesora en la toma de decisiones, lo asesora en la mejor manera de poder plantear un acuerdo. Y una cosa que yo le quiero decir, mi querido profesor Alanis, los buenos acuerdos se desprenden de buenas estrategias. Si usted no tiene una buena estrategia, el acuerdo no va a ser todo lo mejor que usted quisiera. Y entonces, esa iteración, como usted la está planteando allí, nos lleva a entender qué es lo que yo quiero basado en una necesidad, un objetivo. Y ese objetivo, de que está basado en una necesidad, ¿cómo justifica que yo acuda a una negociación? Mire, muy sencillo. Los procesos de negociación parten de las necesidades que los seres humanos tienen. Ese es el origen de toda negociación. Pero cuando usted tiene una necesidad, lo primero que usted se plantea es
¿Yo puedo satisfacer esa necesidad? Sí, no necesito negociar. Ah, pero si yo no puedo satisfacer esa necesidad, necesito negociar. Y entonces eso me hace acudir a un proceso de negociación y me hace entonces plantear lo siguiente. Las negociaciones son procesos interactivos, toda negociación es interactiva. Y al ser interactiva son procesos comunicacionales. Así que decir que una negociación es comunicacional es casi que redundante. Ah, pero ¿qué significa que es interactiva la negociación? Existen, profesor, 3 tipos de interacción. Interacción dependiente, interacción independiente e interacción interdependiente. Cuando la interacción es dependiente, hay una relación superior subordinada. Cuando la interacción es independiente, hay autonomía entre los actores. Pero cuando la interacción es interdependiente, los actores se necesitan. Cuando yo pregunto a mis alumnos cuál de estas 3 interacciones es la que caracteriza los procesos de negociación, a veces veo vacilaciones, pero normalmente la gente responde, profesor, la interdependiente. Porque, ojo, en una negociación todo lo que está sentado en la mesa se necesita. Aquí no se puede aceptar esa frase que yo he escuchado en muchas oportunidades en negociaciones, cuando hay gente que le dice a otro, tú me necesitas a mí. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Nos necesitamos. Todo lo que se está en la mesa se necesita. Porque si no, no tiene sentido que esté sentado en esa mesa. Entonces, claro, como usted decía al inicio, No todo es negociar. Así es. Y digo yo, la negociación, no todo conflicto se resuelve con negociación. Concha, te está tocando un tema allí neurálgico. Usted sabe que en este momento la palabra conflicto, aclaremos lo siguiente, porque eso también llama confusión. Las negociaciones no son conflictivas, por definición. Exacto. Porque mucha gente dice que cuando hay una diferencia hay un conflicto. No, las diferencias son normales que existen entre los seres humanos. Lo que sí es cierto es que todos los conflictos están basados en diferencias, pero no todas las diferencias son conflictivas. Lo que ocurre es que para gerenciar conflictos existen diferentes mecanismos o sistemas. Está la mediación, está el arbitraje y está la negociación. Entonces, la negociación sirve para gerenciar conflictos, pero las negociaciones no son conflictivas y las diferencias que hay en negociación no son conflictivas. Estamos llegando a la recta final de este seminario o webinar. Una información bastante concisa, corta, pero creo que tiene sustancia. ¿Por qué? Porque el tema conceptual, desde el punto de vista de lo que es negociar bien, lo pueden por lo menos captar, ¿no? El ABC. Entonces, nosotros aprovechamos este webinar para invitarles a las personas que quisiesen expandir, profundizar, negociar bien, entender cómo es este proceso, a un programa, que el profesor es el coordinador de este programa, que es el programa avanzado de negociación, de IESA, que tiene muchísimos años dictando, y que no necesariamente porque tenga muchos años es el mismo, ¿no? Ha venido cambiando y adaptándose. Profesor, ¿cuándo el programa empezaría el 30? ¿No? Estamos arrancando el 30 de septiembre. Y si quisiera hacer un inciso con el programa, ya que usted me da la oportunidad, profesor. Este es un programa que tiene su origen en un programa que anteriormente dictábamos nosotros, que se llamaba Negociación para Gerentes. Esa negociación para gerentes era un programa de 3 días, duraba 24 horas, y eso derivó porque las necesidades lo fueron planteando así en un diplomado de negociación. Y el diplomado, después de 11 años, lo sacamos del mercado y entonces tenemos ahora el programa avanzado de negociación. ¿Por qué razón? Bueno, entre otras cosas, porque anteriormente las redes sociales no servían para negociar. Hoy en día usted no puede vivir sin redes sociales. Entonces, ¿eso qué significa? Señores, significa que los procesos, las evoluciones, suponen actualizaciones en el comportamiento de los individuos. Entonces creamos este programa, que es un programa que no solamente toca los temas de teoría de negociación, sino que también toca todos aquellos aspectos vinculados con la negociación. Por ejemplo, las negociaciones son eminentemente contextuales y aquí le dedicamos mucho tiempo al tema de los contextos, tanto los internacionales como los contextos nacionales, para entenderlo. No es que vamos a dar clases de historia, no. Es cómo un negociador se va a enfrentar a un contexto desde el punto de vista teórico. Pero también hay otras áreas que están vinculadas con un elemento muy importante, que son los actores
que participe del proceso de negociación. Por eso es que se le da mucha importancia al tema del liderazgo. Y es una manera distinta de ver el liderazgo, porque cuando uno habla de liderazgo, uno está pensando en un tipo con una bandera y ¡vamos para adelante! No, aquí estamos hablando de liderazgo como gente que construye interacciones, como gente que construye relaciones y que le saca provecho a esas relaciones. Entonces, bueno, un programa interesante para quienes estén ávidos de profesionalizar la actividad Sí, señor. con este proceso. Es un programa que quizá el 30 de septiembre estaría finalizando por ahí en febrero, ¿no? Febrero más Son o menos. 120 horas académicas, realmente una especialización. Pues. Y bueno, si quieren más información, pues confilproyesa, @confilproyesa en Instagram, pueden escribir por allí Y permítanme un inciso porque el profesor no lo mencionó. Al final del programa se hace una especie de encuentro integrador, ¿no? Como para ratificar nuestra orientación conceptual de la negociación, que es una visión holística. Y eso lo hacemos como el profesor Aramis, que yo vengo trabajando ciertas áreas de investigación y entonces pensamos que entre los dos al final damos esa visión global de lo que fue todo el programa y por supuesto siempre ponemos cosas nuevas, ¿me entiendes?, en cada cierre del programa. no sé si hay tiempo para hacer una pregunta. Hay un par de preguntas, ok. No, vamos a atender. No hay preguntas, pero sí quisiera. Bueno, si quiere el público que nos está escuchando, si quiere hacer alguna pregunta, una inquietud o sugerencia, lo que quieran, con gusto, tratamos de interactuar con ustedes. Y bueno, estoy viendo aquí el programa, los contenidos y nos paseamos por todo, ¿no? Desde los líderes, conductas, procesos, la conceptualización, la estrategia, el acuerdo, negociaciones de salida, el contexto. El contexto. Arbitraje, negociación y mediación también se toca. Ahí hay que estén rojos, si tienen. No, esa ya hicimos nosotros la. Bueno, no sé, estamos ya puntuales para finalizar. Si no hay preguntas, pero de todas formas, las personas que atendieron, si tienen necesidad de más información, ya saben, pueden escribir en Conflicto IESA o por las redes sociales X, @IESA o LinkedIn, que también es muy movida para nosotros. Pueden hacer llegar cualquier preocupación, consulta. Estamos a la orden. Gracias, Pedro. Gracias. Aquí conectadas, Dani, esa. Tan lejos posiblemente no leemos todos los nombres que hicieron. Reina, Adriana. Bueno, los lentes me están funcionando. A mí no. No sé si son los lentes o los ojos. Castro, Agustín, bueno, muchísimas gracias por la atención y esperamos que esta píldora conceptual de la negociación esté servida. Ahí hay una mano levantada. No, es un aplauso. Gracias. Para que vean que yo no soy tan mediático. Muchas gracias. Mire, Bueno. por ahí lo conoce el profesor Dani Fajardo. Imagínense. Y María Carolina dice, muy enriquecedor, saludos, gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias y feliz tarde a todos. Gracias.